Hola y bienvenidos a Contraluz. Soy Jorge Lázaro y hoy, en nuestro episodio número 12, vamos a hablar de la pareja de baile más importante de la fotografía, las luces y las sombras. Para un fotógrafo no se trata solo de exponer bien, sino de aprender a modelar la escena y definir la emoción. Un buen control de este binomio nos da el contraste exacto que necesitamos, sea este suave y sutil o duro y dramático. Te guiaré por la ciencia de la luz dura versus la luz suave. Te mostraré cómo el histograma es tu mejor amigo y en la fase de revelado te revelaré la herramienta profesional para un control sin igual, las máscaras de luminosidad, que te permiten manipular las luces y las sombras con una precisión quirúrgica. Recuerda que tienes la guía completa de este binomio y la explicación del rango dinámico en mi página web en jorgelazaro.es/podcast. Es momento de usar las sombras para contar historias. Nos vemos a contraluz. Hoy vamos a meternos en algo que parece sencillo, pero que esconde un universo, la luz y la sombra en la fotografía. Mm, Porque, vamos, hacer una foto técnicamente correcta es una cosa, pero conseguir que transmita algo, que te haga sentir la escena, eso es otro nivel. ¿Cómo se consigue esa magia? esa es la gran pregunta, sí. Y la respuesta, pues, muchas veces está en cómo se maneja conscientemente el juego entre lo que está iluminado y lo que no. No se trata solo de exponer bien, sino de esculpir, de dirigir la mirada, de crear una atmósfera. Ajá. Hoy vamos a analizar precisamente eso, desde los conceptos básicos, que a veces, bueno, olvidamos, hasta herramientas de edición avanzadas que permiten una precisión casi quirúrgica. Entendido. Vuestra misión, entonces, es desentrañar cómo pasar de simplemente capturar luz a usarla, junto con las sombras como un lenguaje propio, desde el momento del disparo hasta esos ajustes finales en el ordenador que marcan la diferencia. ¿Listos? Venga, vamos a desgranar esto. Empecemos por lo fundamental, que a veces por básico se nos olvida. Luz y sombra. Yo al principio pensaba que cuanta más luz, mejor. Fotos brillantes, alegres. Sí, es lo típico al empezar. Pero luego ves imágenes impactantes que son bastante oscuras. Es una tendencia natural, sí. Pero claro, la luz necesita de la sombra para crear volumen, forma, textura. Sin sombras, todo sería plano, ¿no? Claro. Piensa en un escultor. No solo añade material, también quita. Las sombras son esa sustracción que define la forma. El control intencional de ambas es la clave. Y la relación entre ellas es el contraste, ¿verdad? Eso sí que marca el carácter de la foto. Totalmente. El contraste es como el termómetro emocional de la imagen. Una luz dura, como la del sol a mediodía, crea sombras muy definidas, bordes marcados. Eso da lugar a un contraste alto, que suele traducirse en dramatismo, fuerza, tensión. Es casi como una declaración visual, vamos, contundente. Mientras que una luz suave, como la de un día nublado o la que sale de un gran difusor, pues envuelve al sujeto, las sombras son más tenues, las transiciones más graduales, el contraste es bajo y la sensación es más tranquila, sutil, a veces melancólica o elegante. Exacto. Y en ese juego hay dos peligros técnicos principales en los extremos. Por un lado, las altas luces, las zonas más brillantes. Si te pasas, se queman, ¿sabes? Se convierten en un blanco puro, sin información, un agujero en la foto. Uf, sí. Y por otro, las sombras. Si son demasiado densas, se empastan, se vuelven un negro absoluto donde tampoco hay detalle. Perder información en cualquiera de los extremos suele ser problemático. Ahí entra el famoso rango dinámico, ¿no? La capacidad de la cámara para ver detalle a la vez en lo muy brillante y lo muy oscuro. Precisamente. Y las cámaras tienen un límite. Nuestros ojos son mucho mejores en eso, fíjate. Ya. Por eso a veces lo que vemos no es exactamente lo que la cámara puede capturar en una sola toma. Y aquí no solo importa si la luz es dura o suave, sino también de dónde viene. La dirección lo cambia todo. Cierto. Una luz frontal directa puede ser muy poco favorecedora, ¿no? Aplasta los rasgos. Sí, minimiza las sombras y con ello el volumen. Una luz lateral, en cambio, es fantástica para revelar texturas y crear modelado. Piensa en un retrato donde media cara está iluminada y la otra en sombra. Mm.
o en cómo resalta las grietas de una pared. El contraluz puede ser mágico para siluetas o para crear un borde luminoso alrededor del sujeto. Y la luz cenital, la que cae desde arriba, bueno, hay que manejarla con cuidado, sobre todo en retratos, por esas sombras marcadas que puede crear bajo los ojos o la nariz. Claro. El primer control que tenemos antes de cualquier software es movernos nosotros o mover al sujeto respecto a la luz. Es lo más básico. Y luego está el histograma, esa gráfica que aparece en la cámara. Yo confieso que al principio me obsesionaba con que tuviera forma de campana perfecta en el centro. Es un error común, sí. El histograma no tiene que ser bonito ni estar centrado. Ah, vale. Es una herramienta de diagnóstico, un chivato. Lo importante es vigilar los bordes. Que la gráfica no se estrelle contra el lado derecho, esos son luces quemadas, ni contra el izquierdo, sombras empastadas. Te dice si estás capturando toda la información posible dentro de los límites de tu cámara. Es una guía para la exposición, no una meta estética en sí misma. ¿Entiendes? Entendido. Vale, hemos hecho la foto lo mejor posible en el campo, usando el histograma como guía. Pero llegamos al ordenador y vemos que la cámara no captó exactamente la atmósfera que queríamos. O que hay zonas que nos gustaría realzar o atenorar. Los ajustes básicos de brillo, contraste, curvas, son el primer paso. Claro, esa curva en S para dar punch es casi un rito de iniciación. Son fundamentales, sí. Pero a menudo los ajustes globales se quedan cortos o son, digamos, demasiado vastos. Subes las sombras globalmente para revelar detalle en una zona oscura y de repente toda la foto pierde contraste, se vuelve plana, lavada. Justo, eso me ha pasado 1000 veces. O intentas oscurecer un cielo muy brillante y acabas afectando a las montañas que tenías debajo. Falta precisión. Aquí es donde entra la artillería pesada, ¿no? He oído hablar mucho de las máscaras de luminosidad. Suenan potentes, pero también un poco intimidantes. ¿Son tan complicadas como parecen? ¿O es algo que se puede llegar a dominar? Suenan más complicadas de lo que realmente son en concepto, ¿eh? Imagina que pudieras decirle a tu programa de edición: quiero aplicar este ajuste de brillo, pero solo a los píxeles que tengan este nivel exacto de luminosidad, ni más ni menos brillantes. Eso es, en esencia, una máscara de luminosidad. Son selecciones ultra precisas basadas únicamente en el brillo. O sea, no seleccionas por color ni dibujando un área a mano. Seleccionas por cuánto brilla cada punto. Así de simple. Exactamente. Te permiten aislar las altas luces más extremas, las sombras más profundas o una franja muy específica de tonos medios y aplicar cualquier ajuste, curvas, color, saturación, nitidez, solo a esa zona, sin contaminar el resto. Es como tener un ejército de pinceles diminutos trabajando con una precisión increíble. Casi cirugía digital, como decías antes. ¿Vale? Eso sí que suena a control total. Y hay herramientas, paneles específicos para programas como Photoshop que facilitan crearlas, ¿verdad? Sí, hay paneles muy conocidos, como el de Tony Kuiper, que usan muchos fotógrafos, incluido Jorge Lázaro. Sí, facilitan enormemente el proceso. ¿Y cómo funcionan estos paneles, conceptualmente? No necesitamos un manual de usuario ahora mismo, pero sí entender la lógica. Pues mira, la idea básica es sencilla. Estos paneles analizan la información de luminosidad de toda la imagen. Suelen tener un botón fundamental, a veces llamado compuesto o algo parecido. Ajá. Al pulsarlo, el panel lee el brillo de cada píxel en ese momento y genera una base. A partir de ahí, con otros clics, puedes generar máscaras que seleccionan diferentes rangos. Las luces más brillantes, luces un poco menos brillantes, sombras profundas y así. Y genera una especie de mapa en blanco y negro, donde lo blanco es lo seleccionado y lo negro lo protegido, ¿no? Lo que decíamos. Correcto. Y las zonas grises indican una selección parcial, lo que permite transiciones muy suaves, muy naturales. Ahora, aquí viene un punto crucial que a veces causa confusión. A ver. Si tú aplicas un ajuste, por ejemplo, subes el brillo general con una curva, la luminosidad de la imagen ha cambiado, ¿verdad? Claro. Pues si intentas crear otra máscara después de eso, sin actualizar ese análisis inicial, la máscara se basará en la información de brillo antigua, la de antes del ajuste. Ajá. O sea que si cambias la luz de la foto, tienes que volver a leerla para que las nuevas máscaras sepan lo que están seleccionando realmente en la imagen actual. Eso es. Es como actualizar el mapa después de que el terreno haya cambiado. Esa es una buena analogía. Hay que refrescar ese análisis de luminosidad cada vez que hacemos un cambio significativo que afecte al brillo general.
Es vital pulsar de nuevo ese botón compuesto. Una vez hecho eso, generar máscaras más específicas suele ser tan simple como hacer clic en botones etiquetados como luces 2, sombras 3, medios tonos brillantes, etc. El panel hace el trabajo complejo por ti. Entendido. El concepto y la precaución clave. Ahora, tengo esa máscara perfecta que aísla, digamos, solo el brillo especular del agua en un paisaje al atardecer. ¿Qué hago con ella? ¿Cómo la uso para aplicar un ajuste? Hay varias formas prácticas de usar esa selección de brillo. La más directa y muy común es aplicarla directamente a una capa de ajuste. Ajá. Imagina que quieres oscurecer un cielo demasiado brillante sin afectar al paisaje. Creas tu máscara para las luces del cielo, pongamos luces 3, y luego creas una capa de ajuste de curvas o niveles o brillo contraste a través del panel. La máscara se asigna automáticamente a esa capa. Ahora, cuando mueves la curva para oscurecer, magia solo afecta al cielo. El suelo, los árboles, todo lo demás permanece intacto. Eso es increíblemente útil. Elimina horas de seleccionar bordes a mano, que nunca quedan perfectos. ¿Qué más se puede hacer? Otra opción potente es convertir la máscara en una selección activa, las famosas hormigas marchantes que ves a veces en Photoshop. Sí, Esto es genial para pintar efectos de forma muy controlada. Pongamos un ejemplo que mencionabas antes. Quieres añadir un tono azulado frío solo a las sombras más profundas de una escena nevada, para potenciar la sensación invernal. sí. Ujú. Pero sin teñir la nieve iluminada. Podrías crear una capa nueva, rellenarla de azul, ponerla en un modo de fusión como luz suave o superponer, que mezcla el color con la luminosidad de abajo de forma natural. Vale. Luego generas una máscara que seleccione solo esas sombras profundas, sombras 4, por ejemplo, y la conviertes en selección. A tu capa azul le añades una máscara de capa, negra, ocultando el color, y ahora, con un pincel blanco, pinta sobre esa máscara de capa. Gracias a la selección activa, aunque esté oculta para no molestar, solo pintarás dentro de las áreas de sombra que definiste. Es como tener una plantilla invisible. Vale, eso abre un mundo de posibilidades creativas, ¿eh? Más allá de solo ajustar brillo y contraste. ¿Alguna otra forma de usarlas? Sí, un par más importantes. Puedes guardar la máscara como un canal alfa. Básicamente la almacenas como una imagen en blanco y negro independiente dentro de tu archivo, para poder cargarla y usarla más tarde en cualquier otra capa o ajuste. Es como guardarla para después. Útil para cosas complejas. Y luego hay un modo más avanzado, pero muy práctico, que a menudo se llama modo máscara de capa, Layer Mask Mode, en algunos paneles. ¿Cómo funciona ese? Suena interesante. Imagina que has creado un efecto más complejo, como un efecto Orton. Es el look suave, luminoso, un poco etéreo, y lo tienes en un grupo de capas. Quieres que ese efecto solo se aplique, digamos, a los tonos medios brillantes para darle un toque mágico a las luces sin emborronar las sombras. Viene lo interesante. Empiezas a hacer clic en los botones de distintas máscaras de luminosidad. Medios tonos 1, medios tonos 2, luces 3. Cada vez que haces clic, esa máscara se aplica instantáneamente a la máscara del grupo. Y tú ves el resultado del efecto Orton en tiempo real, aplicado solo a esos tonos. Ostras. Vas probando, clic, 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 hasta que das con la máscara que aplica el efecto justo donde quieres. Es interactivo y muy visual para encontrar la selección perfecta para un efecto. Wow. Eso sí que es afinar. Entonces, ¿todo esto significa que pasamos de brochazos globales a poder pintar con luz y sombra con una precisión milimétrica? Y de una forma que además suele ser mucho más natural y creíble, porque respeta las transiciones tonales de la imagen original, ¿no? Precisamente. Y aquí conectamos de nuevo con el propósito artístico. No se trata solo de corregir técnicamente, sino de usar esta precisión para reforzar la narrativa o la emoción. Hablamos del contraste. Alto para drama, bajo para sutileza. Con estas máscaras puedes, por ejemplo, aumentar el contraste solo en el sujeto principal para que destaque, manteniendo el fondo más suave. Claro, si busco una atmósfera muy suave en un retrato, en lugar de subir las sombras globalmente y que quede todo lavado, como me pasaba a mí al principio, vamos, podría usar una máscara para levantar solo las sombras más profundas un poquito, para que no sean un negro puro, pero sin tocar los tonos medios ni perder ese contraste general suave. Exacto. O imagina una foto nocturna en la ciudad.
quieres potenciar el misterio. En lugar de bajar las sombras globalmente y perder todos los detalles interesantes en las zonas oscuras, podrías usar una máscara para oscurecer selectivamente solo las sombras más profundas y menos relevantes, quizás zonas de asfalto liso, dirigiendo así la mirada hacia las luces o las texturas importantes, en otras áreas de sombra. Es dirigir la atención del espectador usando la luz y la sombra. Es fascinante cómo una herramienta que parece puramente técnica se convierte en un instrumento para contar historias. Se entiende por qué fotógrafos como Jorge Lázaro invierten tiempo en dominar estas técnicas, porque les da un control expresivo enorme. Sin duda, la maestría no está solo en saber usar el botón, sino en tener la visión de qué quieres conseguir y saber qué herramienta o combinación de ellas te permite llegar ahí de la forma más efectiva y natural posible. A veces será una máscara de luminosidad compleja, otras un ajuste local más sencillo con un pincel. No hay una única solución. Bien, pues hagamos recapitulación. El viaje para dominar la luz y la sombra tiene como dos partes clave, ¿no? Ujú. Primero, entender bien los fundamentos al hacer la foto, la calidad y dirección de la luz, cómo afectan al contraste, conocer los límites de nuestra cámara, el rango dinámico, y usar el histograma como nuestro aliado, no como un objetivo en sí. Justo. Y segundo, en el procesado, ir más allá de los ajustes globales y aprender a usar herramientas de precisión, como las máscaras de luminosidad, para modelar la luz y la atmósfera finales de forma intencionada, ajustándolas a nuestra visión artística. El objetivo es que la imagen final comunique lo que queríamos, que transmita esa emoción, esa historia. Las herramientas, sean paneles automatizados que, agilizan mucho el flujo de trabajo, o la creación manual de máscaras para quien lo prefiera, son solo eso, herramientas al servicio de la visión creativa. Y como reflexión final, algo en lo que seguir pensando. Hemos hablado mucho de ajustar el brillo dentro de estas zonas tonales. Pero ¿qué pasaría si empezamos a jugar también con el color de forma sutil dentro de esos rangos? Interesante. Ese ejemplo de teñir selectivamente las sombras de azul para dar frío, ¿cómo podría el añadir calidez solo a las altas luces o de saturar ligeramente solo los medios tonos potenciar aún más la atmósfera o la narrativa? Quizás el siguiente nivel sea no solo esculpir con luz, sino también pintar sutilmente con color dentro de esas luces y sombras. Ahí lo dejamos. Y con esto cerramos nuestro análisis sobre el binomio luces y sombras. Espero que a partir de hoy veas las sombras no como una ausencia de luz, sino como la poderosa herramienta que define la textura, el volumen y la atmósfera de tu fotografía. Recuerda que dominar este arte requiere práctica, tanto en la toma, entendiendo la dirección de la luz, como en el postprocesado, usando las curvas y, si te atreves, las máscaras de luminosidad. Tu objetivo es generar la tensión emocional adecuada. Tienes toda la información sobre el contraste, la luz dura y suave y las herramientas de revelado en el artículo completo de este episodio, disponible en jorgelazaro.es/podcast. Ahora dime, ¿prefieres la atmósfera suave de la luz difusa o el dramatismo de las sombras duras? Déjame un comentario en tu plataforma de podcast favorita y si aún no lo haces, dale al botón de seguir para no perderte nuestra próxima aventura fotográfica. Gracias por acompañarme en este episodio de A Contraluz. Nos escuchamos la próxima semana.